Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos de nuevo en este espacio virtual. En primer lugar, pedimos disculpas por tardar un poco en cargar el video de la bolilla de subjetividad. El tema es que los videos a veces son bastante pesados y por eso tardamos más de lo planeado, lo tuvieron ayer a la noche. Este video lo que trata de hacer es un pequeño recorrido breve sobre todas las unidades temáticas que nosotros vimos, un poco para señalar las cuestiones importantes en cara al parcial del lunes 3 de septiembre. Recuerden todos que, porque no tuvimos esta clase, sacamos la unidad temática número 10 sobre organizaciones internacionales universales, que la vamos a abordar posteriormente, ya vamos a indicarles dónde y cómo la vamos a abordar. Y también sacamos el punto 4 de la unidad temática 4 sobre subjetividad, el punto que habla específicamente sobre los modos de adquisición de territorio, que lo vamos a abordar en la clase próxima del miércoles 5 de septiembre. Después veremos si lo vamos a evaluar por un práctico evaluativo, multiple choice, vamos a ver cómo reorganizamos estas cuestiones. Bueno, este breve repaso es un poco para analizar en general, digamos, las unidades que nosotros fuimos viendo a lo largo de esta primer parte de la materia. En la primera unidad, en la unidad temática 1, lo que hicimos fue un poco ver cuál era la evolución histórica de este derecho internacional público. En este sentido, era importante tener en clara la diferenciación entre el derecho internacional clásico y cuáles fueron los factores, digamos, que pusieron en crisis este derecho internacional clásico y el derecho internacional contemporáneo. También en esta bolilla o en esta unidad vimos la conformación de esta sociedad internacional como una sociedad heterogénea, una sociedad fragmentada, que era destinataria en definitiva de este derecho internacional público, que era un sistema de normas y principios que estaba destinado a estos sujetos de la comunidad internacional. Seguramente se van a preguntar, digamos, si tienen que saber con exactitud todos los hechos históricos que nosotros fuimos enumerando. En realidad lo que vamos a tener o le vamos a otorgar más importancia va a ser a los acontecimientos, digamos, de gran relevancia, las dos guerras mundiales y las causas específicas, digamos, que pusieron en crisis a este derecho internacional. Y sí que tengan en claro el corte temporal y por qué, ¿no? Porque a partir de 1945 es el derecho internacional contemporáneo y antes de 1945 es el derecho internacional clásico. Esto tenía que ver específicamente con la Segunda Guerra Mundial, la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la creación, digamos, de la Organización de Naciones Unidas por medio de la Carta de San Francisco. En la unidad temática 1 también vimos el control de convencionalidad. Este tema lo abordaron con la profesora Lucía Colombato. Hicimos un pequeño recorrido sobre los fallos, digamos, paradigmáticos que tiene nuestro derecho en ese sentido. No tienen que saber absolutamente todos los fallos, pero sí los fallos que trabajamos en clase son importantes para este principio de convencionalidad y también cómo en nuestro Estado se trabaja el principio de convencionalidad, qué tipo de principio de convencionalidad tenemos y cómo se ejerce y cómo funciona. En la unidad temática número 2 empezamos a abordar las fuentes del derecho internacional público. Esta unidad temática hicimos en principio una referencia al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, con un orden que se considera, digamos, lógico, y cuáles eran las fuentes establecidas en este artículo 38, que sí son muy importantes y van a incluirse dentro del parcial. Entonces vimos, por un lado, digamos, las convenciones internacionales, o sea, los tratados internacionales, ahora igual me voy a referir a eso específicamente, la costumbre, los principios generales y como fuentes auxiliares, la jurisprudencia, la doctrina y también este artículo 38 que prevé la posibilidad de resolver un litigio ex aequo bono, es decir, por medio de la equidad, cuando las partes voluntariamente así lo hubieran convenido. El abordaje de esta unidad temática número 2 sobre las fuentes fue bastante extenso porque tuvimos, varias clases referidas a las fuentes. Una clase que tuvimos fue específica sobre la temática tratados. Yo ya les anuncié dentro de la clase que tratados, era una de las temáticas fundamentales que íbamos a evaluar en este primer parcial. Para esta temática es importante
que recuerden, digamos, las distintas etapas de formación del tratado, aquellas etapas que suceden en el ámbito interno del Estado, como por ejemplo el otorgamiento de los plenos poderes o la manifestación del consentimiento, mientras que había otras etapas que surgían o sucedían dentro del ámbito internacional, ¿sí? Como la negociación específicamente o la entrada en vigor, que era la última etapa de esta formación de tratados. También es importante que recuerden, digamos, cuáles eran los efectos del tratado. Hablamos un poco de la obligatoriedad del tratado, estas obligaciones que derivan del artículo 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, que establecen por un lado la norma pacta sunt servanda y también que un Estado no puede dejar de lado digamos, un tratado en función de las disposiciones de su derecho interno y cómo en definitiva este tratado afecta, digamos, a los Estados. Otro tema importante también de esta unidad temática fue el tema de las reservas. Recuerden que hicimos un análisis acerca de qué tipos de reservas podían existir dentro del Estado y fundamentalmente cómo funcionaban esas reservas en relación a los Estados. Retomando con esta unidad temática número 2 de Fuentes del Derecho Internacional, también tuvieron una clase específica sobre costumbre internacional. Es muy importante cómo interactúa la costumbre con el tratado, como fuente de formación, digamos, del derecho internacional. Y ya después estaba prevista la unidad temática número 10, que bueno, no pudimos abordarla, y sí pasamos a la unidad temática número 3, que trata acerca de los principios del derecho internacional público. Con respecto a los principios, tuvimos dos clases, una clase más genérica que di yo, acerca de cuáles eran los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Resolución 2625. Ambos instrumentos son fundamentales para esta bolilla. Yo les recomendé la lectura del artículo 1 que establece los propósitos y del artículo 2 que establece los principios. En todos sus incisos, hicimos una lectura de todos los incisos del artículo 2 que establece los principios de derecho internacional público en la Carta, y también les recomendé la lectura de la Resolución 2625 de 1970, donde abordamos específicamente los principios de la resolución. En esa clase hicimos una breve clasificación entre aquellos principios que estaban o que eran privativos exclusivamente de la Carta, aquellos principios que eran comunes, tanto a la Resolución 2625 y a la Carta, y aquellos principios que eran privativos de la Resolución 2625. Los principios son fundamentales, de hecho tuvieron después una clase posterior donde ampliaron, por ejemplo, el principio de no uso de la fuerza y también un poco la vinculación con el principio de solución pacífica de controversias, que son dos principios esenciales dentro del derecho internacional público. También otro principio fundamental es la libre determinación de los pueblos, donde nosotros lo abordamos también por medio de un trabajo práctico, en el cual analizamos el caso del Sahara Occidental, y es interesante, digamos, analizar un poco cuáles son las formas de manifestar este principio de libre determinación y sobre todo cuáles son los límites al principio de libre determinación, que hablamos un poquito, aunque sea, del tema Malvinas y este respeto a la integridad territorial del Estado o respetar la integridad territorial del Estado. Por último, la última unidad que se incorpora dentro de este primer parcial es la unidad temática número 4, que es la de subjetividad, que se vincula con el video anterior que ustedes pudieron ver, donde, bueno, por lo menos abordamos los temas más importantes que pueden llegar a ser evaluados dentro de este primer parcial. Obviamente el mail queda abierto, yo ya estoy respondiendo algunas dudas que van llegando. Así que, bueno, dejamos este espacio abierto para que ustedes, vía correo electrónico, puedan solicitarnos mayor ampliación o mayor información sobre algún tema. Si hay alguna temática específica que no ha quedado clara y que se repita, nosotros vamos a ir contestando los correos, pero si hay detectamos que hay alguna temática que no ha quedado clara, haremos también un video para volver a explicar ese tema si es que se reitera. Por el momento,
Hemos recibido consultas bastante variadas que tienen que ver con lectura, así que se nota que están leyendo y que van analizando diferentes conceptos, y eso hace que, bueno, que obviamente surjan dudas, que es de donde se aprende. Así que bueno, espero que tengan muy buen estudio y les repito, quedamos a disposición vía correo electrónico para las dudas que puedan surgir. Saludos.